Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. En un instante estamos hablando con el filósofo Ricardo Foster, una persona muy interesante para ser escuchada. Algunos lo vinculaban con carta abierta, con los intelectuales kirchneristas. Me parece una injusticia. Quiero decir que antes que nada es un intelectual que adhirió a algunos conceptos del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner. Me parece más que interesante para analizar qué es lo que está sucediendo en una jornada con datos para nada buenos. Las consultoras privadas estimaron que con el nuevo índice de inflación, que va a rondar el 5,6%, anualizado estamos hablando del 54% de inflación. Septiembre, 54% de inflación. El presidente de la Nación sigue haciendo sus giras por distintos lugares, ahora tocó la provincia de Santa Fe, habló en realidad con una radio de Rafaela e hizo una comparación, bueno, hoy hay un filósofo que me ayudará a entenderla, la verdad que llamativa. Uno ya sabe que el presidente es hincha de Boca, de hecho su formación política o su antecedente político más potente es haber sido presidente de Boca, antes de ser jefe de gobierno, uno sabe que le gusta mucho el fútbol. La pregunta es si que haya perdido Boca 2-0 amerita una comparación con el 27 de octubre, y lo hacía así una radio de Rafaela. Pero la verdad es que hay que reconocer que ellos jugaron un gran segundo tiempo, nos superaron marcadamente en el segundo tiempo, pero falta la revancha, así que, así como digo que sí se puede el 27 dar vuelta a esta elección y seguir trabajando juntos, porque lo que hemos hecho es importante, no fue en vano. Todo este esfuerzo que ha hecho la clase media argentina, todo el esfuerzo que ha hecho los argentinos en general, no ha sido en vano. Empezamos a resolver problemas graves que arrastramos hace décadas. Lo mismo puede pasar con Boca unos días antes, tan solo 5 días antes, remontando un 2-0, porque bueno, realmente es un buen resultado para River, para ir a cancha de Boca, pero está lejos de estar definida la semifinal. Estoy tentado a hacer un análisis sobre este tema, pero si les parece lo recibo directamente al invitado y lo charlamos con él. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto, muy bien. Verte, ¿eh? Bienvenido. Primera vez acá. Primera. ¿Hice bien en presentarte como un intelectual que adheriste a algunos conceptos del kirchnerismo antes que un intelectual K? A ver, la palabra intelectual es una palabra compleja, equívoca, de larga historia. Soy alguien que se dedica al mundo de las ideas, que enseño en la universidad, que escribo y que tengo, por supuesto, convicciones políticas, que tengo una historia, una biografía, y que he visto que los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner fueron, en términos personales y biográficos, quizás de los más significativos de nuestra historia democrática, de los más complejos, intensos, interesantes, y de reconstrucción también de tramas muy profundas de la Argentina. En ese sentido, me considero muy cercano a lo que fue la experiencia kirchnerista. Incluso tuve el honor de ser durante 1 año y medio secretario de Estado en el Ministerio de Cultura, con lo que eso también me coloca allí, y he escrito algunos libros, uno cuyo título es La anomalía kirchnerista, que de alguna manera quiso pensar esta suerte de novedad, de llegada inesperada, de anomalía que tuvo el kirchnerismo en relación al pasado inmediato también, ¿no? Entonces, bueno, las definiciones, los sismos y las identidades fijas me parece que ya no cuadran en una época donde nada ha quedado en pie tal cual era hace unas décadas atrás. Es casi una comodidad periodística, ¿no? Encasillar, ¿no? Así. Bueno, antes de hablar un poco de lo que pasa ahora, ¿te merece alguna reflexión River, Boca y el 27? A ver, si no fuese algo que proviene de Macri, que ya nos tiene acostumbrados a estas metáforas futboleras, pero de baja estofa, porque si fuera Dante Panzeri, si fuera Bielsa, si fueran aquellos Menotti o Bilardo hablando de fútbol, vaya, Diego Lucero, que escribía unas columnas extraordinarias en la década del 60, estaríamos frente a algo interesante, pero la trivialidad, la chabacanería, el nivel zócalo de las comparaciones que hace el presidente de la Nación y frente a un acontecimiento tan significativo como es el del 27 de octubre, me parece no simplemente arriesgado, me parece casi una tomada de pelo. A esta altura creo que pone en evidencia su escasez reflexiva, pone en evidencia la chatura intelectual con la que Macri siempre ha atravesado, me parece, su vida política. Nunca le escuché una frase con que tuviera alguna carga, que tuviera alguna memoria previa a la frase. Son frases
propias del coaching, de la publicística, de lo que en algún modo constituyó cierta estética del macrismo bajo la impronta que ahora me parece que ha quedado un poco de lado de Durán Barba. Pero, a ver, cuando uno piensa en otros presidentes del país, la verdad es que si comparamos con un Alfonsín, si comparamos con un Néstor Kirchner o Cristina, o si retrocedemos a un Perón, a un Irigoyen, a un Ilia, estamos hablando de hombres y mujeres con convicciones, con una trama ideológica, con una mirada del país, con una lengua que es producto de una memoria previa y no algo que está trabajado con 2 o 3 publicistas, alguno que estudia marketing político y que más o menos le dice, mira, queda simpático que hables del clásico, y no mucho más. Me parece que los discursos en general de Macri han sido discursos de alguien que no es dueño de sus propias palabras. Ahora, ¿vos crees que detrás de eso, con esta vacuidad que vos estás planteando, no se esconde, no hay un sustrato ideológico, o sí lo hay? Sí lo hay. ¿Cuál es? A ver, acabo de publicar un libro que se llama La Sociedad Invernadero. Que de paso, permitime que lo mostramos. Cómo no, La Sociedad Invernadero, donde trato de estudiar el neoliberalismo en un sentido no económico centralmente, pensándolo en términos de producción de una nueva subjetividad, de una humanidad acorde con un modelo económico y que por supuesto es portador de valores, de ideología, de sentido común, de lenguaje. No podemos decir que una ideología que no nos gusta o un modelo o un proyecto de sociedad que no se corresponde al nuestro carecen de ideología. El mal tiene ideología, el nazismo tenía ideología, el fascismo también, el comunismo y el liberalismo tienen ideología, los nacionalismos. No hay un discurso que carezca de ideología, de preconceptos, de prejuicios, de núcleos normativos. Sucede que los núcleos normativos o la ideología que me parece que representa el macrismo en la Argentina es una ideología que tiene consecuencias directas sobre la vida social, sobre la vida económica, sobre la vida cultural, sobre la vida institucional, que creo que están absolutamente del lado del daño. A mí no me sorprende lo que está sucediendo. Yo creo que en abril del 2016, en un programa de radio, después de hacer una larga reflexión y aclarar el sentido de la frase, dije, yo no quiero que al gobierno de Macri le vaya bien. ¿Por qué? Porque las consecuencias de una política como la que va a implementar, y efectivamente estaba implementando el macrismo, no había que ser un experto en economía, ni mucho menos, van a culminar en un enorme daño social. Yo hace mucho tiempo que vengo estudiando, reflexionando, trabajando estas mutaciones de la sociedad contemporánea, que hoy tienen rasgos distintos, no es solamente lo económico. A mí me preocupa enormemente la devastación ambiental. Estamos en medio de una catástrofe que no está por acontecer, sino que ya ha acontecido. Y veo con muy buenos ojos el despertar de una generación que está preocupada. Pero todo eso nos lleva también a pensar qué sistema político, qué ordenamiento económico, qué modelo de sociedad. Y frente a eso, me parece que los últimos casi 40 años de la propia historia del capitalismo han sido los más regresivos de la historia del capitalismo. Déjame hacer un punto Sí. que me interesa mucho. Vos hablado de los núcleos normativos que conforman la ideología de Macri. Sí. Merecería el libro, quiero decir. Sí. Pero digo, ¿te animás a decir qué es Macri? Casi si nos sentáramos en el laboratorio de la universidad. Sí. ¿Qué es Macri? Creo que hay en su composición un profundo revanchismo social. La Argentina no ha logrado salir de una suerte de empate que comienza con el peronismo y que tiene que ver con el modo como se distribuye la riqueza en una sociedad. No estoy hablando de socialismo, no estoy hablando de nada que no sea una distribución que en el orden propio de una economía de mercado o de una sociedad burguesa implica que los asalariados, los trabajadores, las clases medias tengan un porcentaje que en algunos momentos de nuestra historia fue del 50% o incluso un poquito más del 50%. Hoy eso es mala palabra, así como las ideas de Keynes o el welfare state o el New Deal de Roosevelt o el estado de bienestar en general, que ocuparon
décadas de la historia europea, de la historia de Estados Unidos y de algunos países de América Latina, conformaron un momento muy interesante de la sociedad contemporánea y hoy se han convertido en una especie de bestiario donde entra demagogia, autoritarismo, totalitarismo. La palabra populismo es una especie de bestia negra que se come a los niños crudos. Y uno dice, a ver, ¿qué le ha pasado al propio capitalismo? Después de la segunda posguerra, el capitalismo tuvo que lidiar con el enfrentamiento Estados Unidos-Unión Soviética, el temor a que muchos países europeos cayeran en la órbita del socialismo, y allí la socialdemocracia europea, el Partido Laborista inglés, los socialistas franceses, negociaron con sus respectivas burguesías y construyeron un Estado que se llamó el Estado de Bienestar, que creó aquello de los 30 gloriosos europeos, ¿no? Es decir, 30 años donde el Estado se ocupó de lo social, de la salud, de la educación, de la vivienda. A todos nos gustan los Beatles, a todos nos gustan los Rollings y decimos que la Inglaterra de los años 60 fue una Inglaterra con un caudal cultural inmenso. Y sin embargo, la cultura obrera inglesa, todos esos sectores que en general Liverpool, Manchester, nacieron del mundo popular inglés, tuvieron acceso, como nunca antes, a la educación. Ahora, Ricardo, vos decías algo, hay una suerte de revanchismo social. Sí. Se puede postular, según lo que vos estás diciendo, que sería como un sector de la aristocracia, no sé, vos me dirás qué, que se venga o que se enoja por esta redistribución de la riqueza. A ver, Macri lo dijo sin anestesia mucho antes de ser presidente. El salario es un costo y siempre tuvo, a ver, cualquiera que haya frecuentado el mundo Cardenal Newman, para decirlo de ese modo, de ciertos sectores muy ricos de la Argentina, saben que allí hay una mirada muy destemplada, muy desconsiderada, muy despectiva frente al mundo social popular, y que hay algo de clase muy profundo. No en todos, por supuesto. Obviamente que hay personas que tienen una sensibilidad de otro orden, pero hay una mirada de país que implica que el país les pertenece. Así como en algún momento la vieja oligarquía del siglo XIX y principio del siglo XX se sentía dueña de la patria, y después llegó el irigoyenismo y llegó el peronismo y llegaron las multitudes que dijeron, bueno, la patria se construye de una mezcla diferente. Me parece que hay quienes todavía creen que los que trabajan o los que producen riqueza son unos y los demás o son vagos o son personas que no tienen otra misión en la vida que recibir un plan social, o son trabajadores que me están generando una caída en mi rentabilidad. Si vos mirás, para decirlo rápido y pronto, la línea del salario y de la rentabilidad empresarial a partir de la segunda posguerra, del final de la segunda posguerra hasta la década del 70, que fue la época del estado de bienestar, vas a ver que la línea de los salarios va hacia arriba y la línea de rentabilidad queda bastante achatada. Si mirás lo mismo a partir de la década de los 80, vas a ver que la línea del salario va inexorablemente hacia abajo y la línea de la rentabilidad crece monstruosamente. No en los países periféricos, en los países centrales. Es la crisis de la clase media francesa que expresan los chalecos amarillos, es la crisis de los trabajadores estadounidenses que vieron cómo de repente sus ciudades industriales se convertían en cementerios y las grandes empresas se iban a la China. Es la crisis que expresa que hoy una de las salidas a las políticas neoliberales en Europa sea la extrema derecha, no las corrientes progresistas o de izquierda. Es decir, uno no puede ser naif, ingenuo al mirar la realidad, al mirar el presente, a ver qué pasa con una sociedad que concentra cada vez más la riqueza, pero no solo en nuestro país, a nivel global. Yo no sé si son 100, 50, 200, no importa. Fortunas individuales que son dueñas del 50% de la riqueza producida por la totalidad de la humanidad. La expresión del Frente de Todos ¿es kirchnerismo, es neokirchnerismo, pensando en tu anomalía kirchnerista? Vamos, ¿es otra cosa? No, no es kirchnerismo, es una confluencia donde el kirchnerismo te diría que tiene un papel fundamental, del mismo modo que sin Cristina y sin la fuerza electoral y sin la representación que el kirchnerismo ha construido y que Cristina representa, no habría Frente de Todos, no habría 50% de votos, ni mucho menos. El kirchnerismo es una fuerza política que nace
del peronismo y que ha recibido otras afluencias y que hoy es un componente central de un frente muy amplio. Me parece que es el más amplio que ha sabido construir, me parece, el peronismo en las últimas décadas, que salvando algún sector residual están prácticamente todos, quedan muy pocos afuera. Creo que finalmente el acuerdo con Massa, con los gobernadores, etcétera, etcétera, terminó de diseñar un frente que, como todo frente, representa diversidades, que tiene en su interior obviamente tensiones, y que a la hora de gobernar va a tener que procesarlas bajo la lógica de la consensualidad, ¿no? Pero digo, ¿te imaginas otro movimiento distinto? O sea, este consenso que vos decías, sí. ¿Te imaginas ideológicamente distinto? ¿Al kirchnerismo? Sí. No es lo mismo Cristina que Alberto. Eso está claro, Alberto lo ha dicho, ha planteado sus críticas, Cristina ha gobernado el país, ha señalado algunos núcleos claves de ese gobierno. Si vos me preguntás, mi entusiasmo con el kirchnerismo nació cuando pude comprobar que por primera vez después del año 55 un gobierno democrático se paraba frente al chantaje de las grandes corporaciones e impedía que vaciaran la democracia. Antes utilizaban el recurso de las dictaduras en los 60, 70. Después el golpe de mercado, el chantaje económico, las devaluaciones para imponer las condiciones al conjunto del país. A mí me pareció extremadamente significativo para la vida democrática argentina que, más allá de los acuerdos o diferencias que se pueda tener con un gobierno en particular, que el gobierno diga: yo soy la expresión de la voluntad del soberano, y que esa expresión tiene que manifestarse en decisiones de gobierno, y que no puede ser que corporaciones que representan los intereses muy particulares de algunos sectores de la sociedad le quieran imponer condiciones a la vida democrática. A mí me pareció que eso fue clave en la historia del kirchnerismo, de la misma manera que yo creo que una de las decisiones históricas más notables que tomó Néstor Kirchner fue reintroducir poderosamente en la esfera del Estado el debate por los derechos humanos. Vos decías, Alberto no es Cristina, y es obvio, sí. Pero va de suyo, pero ¿te imaginás que este gesto, que tuvo una brillantez política, incluso para quien, frente a quien habla, sí, que yo dije, se terminó, Cristina, la gran política argentina, erré, digamos, y debería ser la autocrítica, la estoy haciendo, pero digo... Todos. No, claro, pero digo, todos, muchos dijimos, y me parece que sería hora que dijéramos, pifiamos, y la pegamos fea. Digo, ¿te imaginas que esto supone, esta ceder en la presidencia, un correrse, Cristina, en la escena política? ¿Te imaginas una vicepresidente tradicional de la Argentina u otra cosa en ello? A ver, yo creo que en la decisión de Cristina hubo una extraordinaria generosidad, rarísima en el mundo de la política. Generosidad respecto a la sociedad, respecto al país, respecto al presente y al futuro. Quiero decir, Cristina hizo una lectura y sigue siendo una pieza política más que interesante para volver a escuchar esa decisión. Son pocos minutos, pero son muy densos porque habla de lo personal, de lo nacional, de lo regional, de lo internacional, de la política, y plantea que ella cree que la Argentina que deja el macrismo, muy dañada, muy lastimada, y las condiciones de época y las condiciones globales exigen quizás un tipo de gestión política que para ella está mejor representada por Alberto Fernández. Me parece que es un acto que implica también una lectura respecto a lo que significan las disputas políticas, incluso las peleas políticas. ¿Coincidís con esa lectura? ¿Crees que él representa mejor en este tiempo? A ver... Es una categoría... No, está buena tu pregunta. En el Talmud está prohibido hacer profecías, ¿no? Y como tengo... Me acabas de liquidar las 3 siguientes preguntas. No, quiero decir, es muy difícil proyectar sobre el futuro. Sí, creo que Alberto ha crecido a lo largo de la campaña y desde el momento en que se tomó la decisión, ha crecido políticamente. Digo, es alguien a quien conozco su inteligencia política, es un hombre profundamente metido en la trama de la política, de la gestión, y que ha tenido un recorrido nada desdeñable, sobre todo en momentos muy difíciles de la vida política argentina. Creo que es una persona que escucha, creo que es una persona atenta a los matices, que, como él dice, está inclinada permanentemente a la mesura,
a encontrar los puntos de equilibrio. Quizás yo provengo más de una tradición que considera que el conflicto es creativo en la democracia y que tiene que estar en tensión con la vida propia de las políticas del consenso. No creo solo en el consenso como herramienta de la política. Creo que tiene que haber una relación de intercambio entre consenso y conflicto, porque las sociedades están atravesadas por diversos conflictos sociales, de género, culturales, políticos, y porque la sociedad no es un todo que se cierra perfectamente y que una vez que se pone de acuerdo resuelve todos los problemas. La sociedad es aquello que no se completa nunca. Son como las personas. Uno ama y al mismo tiempo puede sentir todo lo contrario. Y cuando sueña no es dueño de sus propias decisiones a la hora de soñar. Bueno, con la política hay racionalidad, pero también hay instintos, pulsiones, afectos. Entonces, yo creo que una sociedad es rica cuando es capaz de procesar democráticamente sus conflictos. Ahora, déjame que, ya que trajiste el amor acá, te traigo una categoría romántica. Dale. Asumo, hipótesis, que te enamora Cristina. Sí. ¿Te enamora Alberto? Es diferente, ¿no? Es diferente. A ver, quiero decir, el camino hacia Cristina implicó todo un recorrido. Es decir, yo a Cristina la fui conociendo, fui sintiéndome profundamente interpelado por sus decisiones, por su manera de construir en tiempos muy difíciles de la Argentina y de ella misma un gobierno y un proyecto, y por haber tenido el privilegio de poder conversar con ella. Y eso fue generando también una corriente afectiva, y creo que Cristina produjo algo muy raro en esta época, no solo en la sociedad argentina, que es haber traspasado algo muy difícil de traspasar, que es el sentimiento de vastos sectores populares. Es decir, Cristina es un personaje, vamos a llamarlo así, que es más que Cristina, quiero decir, representa formas de la memoria popular, representa formas de la sensibilidad, representa incluso expectativas. Alberto tiene que asumir una enorme responsabilidad. Yo me acuerdo cuando Bergoglio devino Francisco, y a muchos nos sorprendió, y al principio teníamos como dudas, porque veíamos en Bergoglio a alguien que tenía posiciones que quizás no nos gustaban mucho. Yo le decía a mis amigos, incluso lo escribí por allí, que no es lo mismo llamarse Bergoglio que llamarse Francisco. No es lo mismo ser Alberto Fernández, un cuadro político, un ex jefe de gabinete, etcétera, etcétera, que ser Alberto Fernández, presidente de la Nación, respaldado por un voto muy potente y que está frente a un desafío enorme. O sea, a cualquier persona, temor y temblor. Obvio, pero digo, a priori, sigamos con la metáfora banal de la romántica. Dale. A Cristina le pedís matrimonio. ¿A Alberto le concedes la posibilidad de un noviazgo? Sí, sí, a ver, a mí me parece fundamental y creo que... Es una metáfora, porque no, está buena, está buena. Foster dice que se casa con Cristina. Está buena. A ver, insisto, la política no es solamente el ejercicio de la razón ni del pensamiento crítico, que por supuesto lo es. También tiene que ver con los afectos, los sentimientos, las pasiones. Lo que pasa es que hay pasiones negativas y pasiones positivas, diría el viejo Spinoza. Yo siento pasiones positivas hacia Cristina. Siento que Cristina me permitió recuperar una relación con la política que yo sentía extraviada, que ya no creía que volvía a vivir. Me hizo establecer una relación con mi país diferente. Yo a eso tengo palabras de agradecimiento, lo mismo que para Néstor Kirchner. Si yo provengo de una adolescencia de los años 70, tengo una memoria histórica, fui un joven politizado. Obviamente que el discurso inaugural de Néstor Kirchner el 25 de mayo me impactó, me conmovió, no me dejó impávido y dije, uy, ¿qué está pasando acá? Y después, la sensación, ¿cómo definirla? Sentirte emocionado por lo que está sucediendo en tu país no es menor. Yo digo que hubo un día, ¿te acordás ese día histórico, creo, de la vida argentina, que en el Monumento a los Españoles se juntó una gran movilización que representaba la mesa de enlace y que frente al Congreso de la Nación Néstor Kirchner dio un discurso también histórico con, no sé, en una había 200 y pico mil, en otra había 100 y pico mil. Fue un momento muy peculiar de la democracia argentina.
En otro contexto histórico, eso quizás hubiera terminado en una violencia horrible. Y eso creo que habla bien de nosotros. A mí que se llenen las barrancas de Belgrano con personas que creen que Macri las representa, me parece bien. Me parece que la democracia tiene que procesar sus distintas identidades. Obviamente no comulgo en nada, no me representan en nada, no tienen nada que ver con mi sensibilidad, con mi manera de ver la vida, con sentirla, con pensar en el otro. Yo sé diferenciar perfectamente de una dictadura, del fascismo y de una derecha democrática. Pero ¿Macri es la derecha democrática? es un problema, porque me parece que podría haberlo sido y se fue equivocando sistemáticamente. Me parece que ha implementado políticas, sobre todo por el lado de las políticas de seguridad encabezadas por Patricia Bullrich, que en verdad fueron minando la posibilidad de algo que es necesario para la vida democrática, que es una derecha que represente valores republicanos y que al mismo tiempo no construya una relación de censura, de persecución y de odio hacia los otros. A mí me parece que hoy, yo cuando escribía al comienzo sobre el macrismo, pensaba la idea de la nueva derecha. Una derecha nueva en el sentido en que ya no era la vieja derecha ultramontana, reaccionaria, antidiluviana, de catequismo, que era propio de las derechas conservadoras del siglo pasado, sino que se había producido, y eso tenía que ver con el formato actual de la sociedad neoliberal, una especie de derecha cool, más o menos neoprogresista, que había sabido tomar elementos incluso de la contracultura de los 60 para adaptarse a los tiempos de una sociedad distinta. Me parece que eso se está vaciando aceleradamente. Un Trump en Estados Unidos, un Bolsonaro ¿Acá en con Brasil. riesgo de no ser democrática? ¿Con no ser república? Vos dijiste, pudo ser república y no lo es. Digo, ¿el concepto político de Macri está dentro de la democracia o está fuera de la democracia? A ver, me parece que ha operado sobre el universo judicial de un modo antirrepublicano. Hay dos tradiciones en la historia política argentina, y no solo argentina, que uno por comodidad podría llamarla la republicana y la democrática. La jovesiana, lockeana en la tradición liberal inglesa y la rusoniana en la tradición francesa. Yo creo que en la Argentina, salvando excepciones, paradójicamente quienes siempre han defendido la tradición republicana fueron aquellos que sufrieron las persecuciones de los que se definían a sí mismos como republicanos. El irigoyenismo, el peronismo, las dictaduras que ejercieron una violencia extrema sobre los argentinos y argentinas, lo hicieron en nombre de rescatar a la República, de limpiarla del envilecimiento y de la corrupción generada por las demagogias, los populismos, etcétera, etcétera. Y cuando uno mira a la Argentina, ve, habría que hablar después, Generación del 80, Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, personajes muy complejos, ¿no? Para nada, yo no comulgo con la idea de una historia binaria. Sarmiento para mí no es solo un monstruo, es alguien mucho más significativo en nuestra historia, ¿no? Pero bueno, salvando eso cuando uno piensa en la historia no tan lejana argentina, el momento de ampliación de derechos, cuando la sociedad está demandando y no se la reprime, básicamente tiene primero el rostro de ese radicalismo de principio del siglo XX, después tiene el rostro del peronismo que cortó de una vez y para siempre la idea del vasallaje en el interior de la sociedad argentina. Si uno compara, por ejemplo, la sociedad chilena y la sociedad argentina, para no ir muy lejos, la diferencia es el peronismo, porque el peronismo no solamente fue una demagogia que le otorgó dádivas a los pobres, sino que fue la construcción de una conciencia político-social de los subalternos, de las mayorías, respecto a su lugar y a sus derechos en el interior de la sociedad. Me quedé pensando un poco en el radicalismo, porque vos hablabas del radicalismo rescatándolo con la aparición de Irigoyen. Sí, después podría hablar de Alfonsín también. También de Alfonsín y todo esto. ¿Qué te pasa con los radicales con Macri? Me parece horrible. Me parece que el radicalismo ha perdido su mejor tradición, porque tuvo una tradición popular. Incluso Alfonsín en su momento quizás de mayor expectativa o de ingenuidad imaginó que el radicalismo podía ser la socialdemocracia argentina. Creyó al comienzo de su mandato, y por eso lo puso a Greenspan como ministro de Economía, que era posible un proyecto económico que respetara el valor del salario, la industria,
que pensara en términos de mercado interno, y al año y medio salió eyectado Greenspan cuando Alfonsín se dio cuenta que había pasado Martínez de Oz por la historia argentina, desindustrialización, endeudamiento, etcétera, etcétera, y que los aires de la época eran aires de globalización, economía global de mercado, neoliberalismo, y ahí vino el intento, de acuerdo con los famosos capitanes de la industria, que así lo llamaban en esos años, el Plan Primavera, Sorruir, etcétera, etcétera, y el final de ese gobierno con un momento trágico de la historia social argentina, como es la hiperinflación. ¿Te produce algún tipo de atractivo María Eugenia Vidal? ¿Te parece que María Eugenia Vidal es Macri o te parece que es distinto? ¿Te parece un atractivo la figura de María Eugenia Vidal? Me parece la verdad que desde el comienzo me pareció un producto de marketing, ¿no? Es como, a ver, las personas que tienen siempre la misma sonrisa para todas las ocasiones, a mí me producen un rechazo. Por ejemplo, Bolsonaro tiene una mirada y una sonrisa que es entre sonrisa y mirada de psicópata. No quiero decir una palabra, bueno, pero la verdad que son ángeles de la vida los débiles mentales, y Bolsonaro no es ningún ángel. Tiene una sonrisa idiotizada. Tuviste la oportunidad de verlo cuando hace ese gesto, idiotizada. Después hay otras sonrisas que son sonrisas de opereta. A mí me llama la atención, por ejemplo, que la esposa del presidente siempre tenga la misma sonrisa. No importa el lugar en donde esté en un comedor para chicos que van a comer allí, esté saludando a un jefe de Estado o esté probándose un último modelo. Me parece que hay un intento de transformar a la política en una cosmética, en una estética. Un filósofo al que quiero mucho, que se llamaba Walter Benjamin, filósofo de la primera mitad del siglo XX, que murió cuando escapaba de los nazis cruzando una frontera de Francia a España, decía que el fascismo es la estetización de la política. Y me parece que hay en ciertas prácticas contemporáneas, que son prácticas del vaciamiento de la política, una estetización. El durán-barbismo, que no es fascista en el sentido del término, sí implica una suerte de vaciamiento de lo democrático y de lo político. Mientras que una política emancipatoria es una política que tiene que, de alguna manera, politizar la cultura. Yo reivindico profundamente la politización de la cultura, si es que no simplificamos el término, porque el peligro de la sociedad contemporánea y de los medios de comunicación es que cada frase que yo estoy pronunciando la tengo que pensar 2 veces para que no se convierta en un zócalo. Bueno, te iba a traer uno, que es CONADEP de periodistas, o sea, que funciona. No me parece, a ver, la CONADEP fue un momento, cuando Alfonsín la decide, es un momento parteaguas de la historia argentina, es una gran decisión de Alfonsín. Creo que es una de las claves para entender nuestra vida democrática y lo que implica también el debate continuo sobre la memoria histórica. Lo hace junto con una decisión que completa la CONADEP, que es nada más ni nada menos que el juicio a las juntas y que está ligado al terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Me parece que uno puede discutir y debe discutir el lugar desde el que enuncia un periodista, la relación que tiene con sus convicciones, con la empresa para la que trabaja, el hecho de que en muchos aspectos las corporaciones periodísticas hoy son parte estructural de un sistema y de un sistema de dominación. No se puede explicar la expansión del neoliberalismo sin el papel constructor de subjetividad, de sentido común y de lenguaje que tiene la industria de la comunicación y de la cultura. Para decirlo de otro modo, Estados Unidos no se expande por el mundo como fenómeno hegemónico solo por los tanques y los misiles. Hollywood tiene un papel extraordinario. Me encantan muchas las películas de Hollywood, pero quiero decir que no hay sistema que logre convencer, entre comillas, a una sociedad si no construye mediaciones culturales. Los medios de comunicación representan posicionamientos y está muy bien. Y está muy bien que haya una discusión. Vos tenés una posición, claramente, una mirada de la Argentina, y a mí me parece espléndido. La idea de periodismo militante depende. En un contexto histórico, Rodolfo Walsh fue un periodista militante en una lucha contra la dictadura. Fue un periodista que tuvo desde la clandestinidad que defender una convicción.
Me parece Salvemos que... distancia, 6, 7, 8. No, a ver. Digo, porque estamos hablando de Walsh. Hoy se habla, te voy a decir algo que quizás sea políticamente incorrecto. Yo reivindico lo que 678 significó para el debate político, social y de ideas en la Argentina. Me parece que hay una máquina trituradora que es profundamente injusta. Conozco a la mayoría de quienes trabajaron en distintas etapas en 678, conozco de su honestidad política, intelectual y como periodistas. Uno puede discutir con 678. A mí nunca me gustó el formato que es un formato que habita la televisión, que es la televisión dando cuenta de sí misma a través del archivo. Porque el archivo es algo muy complejo, muy difícil de limitar en algún punto. Y efectivamente un archivo traído del pasado en el contexto otro del presente puede significar algo muy, muy distinto. Pero yo creo que, digamos, 678 fue un programa que generó algo que nos debería importar. Disputa en el buen sentido del término, debate, está bien, está mal. De la misma manera que yo creo que la sociedad democrática es una sociedad que puede aceptar que en su interior hay diferencias, ¿no? Obviamente que la idea de perseguir, censurar, tachar, me parece abominable en cualquiera de sus lógicas. Me parece abominable la censura que se hace en nombre de la igualdad, como la censura que se hace supuestamente en nombre de la libertad. Creo que hay un gran desafío en nuestra época, que es juntar dos palabras maravillosas que han muchas veces transitado en paralelo, la igualdad y la libertad. Pareciera ser que es muy difícil. Hay un neologismo de un filósofo francés que se llama Balibar, que es muy bonito, dice igual libertad. En vez de separarlas, como gran palabra, lo junta, igual libertad. Parece que es el gran desafío. Y dentro de ese desafío es, por supuesto, determinar los alcances de lo que significa la igualdad y plantear qué decimos cuando decimos libertad. Porque todos aceptamos casi como si fuera algo natural que la palabra libertad está asociada a individuo y a propiedad. Que John Locke, el filósofo inglés, fue el que de una vez y para siempre inventó la idea de libertad. Me parece muy rico el pensamiento de Locke, muy interesante y en un contexto de época también muy valioso. Pero la libertad tiene otras acepciones, ha recorrido otras experiencias sociales, civilizatorias, culturales. También incluye a la primera persona del plural, incluye lo colectivo. Te doy un ejemplo porque se entiende lo que quiero decir. Ese liberalismo clásico que planteaba la relación entre individuo, libertad y propiedad del cuerpo, libertad de palabra, etcétera, etcétera, sentía que el individuo, que era la célula organizativa de la sociedad, tenía una responsabilidad respecto al resto de esa sociedad, que era responsable frente a lo común, frente a lo público y frente a los otros. Una diferencia no menor del neoliberalismo en relación a ese liberalismo clásico es que el individuo se siente irresponsable frente a lo común, frente a lo público, y es como si hubiera forrado de espejos su habitación y solo le devuelve esos espejos su propia imagen. Este programa dura 50 minutos y quedan apenas 8. O sea, es impactante lo que hemos hablado, por lo cual, si lo aceptás, me gustaría que volviéramos a charlar, por lo cual voy a saltar así. Quedan dos temas. Uno que para mí es el central, que es el existencial, que es el final. Sí. Y el otro que tiene que ver con un lugar común, y sé que me vas a bancar. Si mañana me dijeran, Ricardo Foster aparece en los cuadernos de Centeno, yo me río, como lo dije de Kicillof, me río por 25 años. Sí. ¿Qué te pasa sosteniendo lo que vos dijiste, el concepto, la matriz de ideas de Néstor y de Cristina frente al fenómeno de la corrupción, que yo creo que en algunos casos está absolutamente probada? ¿Qué te pasa con eso? A ver, yo te podría utilizar una vieja frase que viene de la época de Proudhon y que llega hasta Sartre, ¿no? Hay un sistema muy depredador que está atravesado estructuralmente por la corrupción y que las prácticas estatales en gran medida han sido capturadas por ese sistema. El sistema se llama capitalismo.
¿no? Hay una maravillosa frase de Manolito, el amigo de Mafalda, Que acaba de cumplir 55 años, sí, como el que suscribe. que dice que para amasar una gran fortuna, primero hay que hacer harina a los demás. Quiero decir, aquello de que hoy está muy de moda, ¿no? Si es rico, ya está hecho, honestidad garantizada. Es muy difícil la administración del Estado. Me parece que dentro de los gobiernos, y hay un problema no menor, hay nichos de corrupción que tienen un núcleo que para mí es clave transformarlo radicalmente, que es el financiamiento de la política. Te doy un ejemplo. La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión que a mí me parece horrenda hace un tiempo atrás, que es, te lleva el nombre de uno de sus jueces, que ya no está más, que se llama Kennedy, pero no tenía nada que ver con el Kennedy presidente, que homologó a las corporaciones económicas como personas de discurso a las personas físicas. Dijo que tenían el mismo derecho de participar del financiamiento de un partido, de una campaña política. Es una aberración, porque todos sabemos que no es lo mismo ser el señor Google, o ser el señor Facebook, o ser el señor Ford, que ser John Smith. Claro. Por lo tanto, el gran problema es que si no encontramos mecanismos de financiación de la política, queda en manos de los lobbies, queda en manos de la industria farmacoquímica, de la industria militar, de los grandes dueños de la riqueza. Entonces estamos frente a un dilema para nada menor, que es cómo democratizar el financiamiento de la política. Digo esto porque me parece que una parte no menor de los dispositivos de corrupción de los gobiernos, no solo en la Argentina, pero en la Argentina en particular, tienen que ver con el financiamiento de la política. Y después diría, sí, a tu pregunta, que debemos garantizar el funcionamiento de un sistema judicial que sea capaz, no existe la objetividad plena, pero que sea capaz de operar con arreglo a derecho la investigación de verdad sobre los actos de corrupción. Vos hablaste de los cuadernos, yo te podría decir fotocopias, te podría decir que todo lo que hizo Bonadío estuvo tachado desde el comienzo porque los arrepentidos ni siquiera en los interrogatorios fueron filmados, grabados y que se parecieron más a sesiones inquisitoriales que a otra cosa. Tuve la oportunidad de charlar, por ejemplo, me enteré que hoy le dieron, no sé cómo se llama, la libertad a Ferreira, de electroingeniería, y él me contaba lo que habían sido esos interrogatorios. Y como él se negaba a arrepentirse, fue el único empresario que no se fue a su casa. Fue adentro. Yo no voy a defender la gestión Bonadío, Sí. estoy en contra de las prisiones preventivas como arma de extorsión, lo he dicho, y etcétera, etcétera. Cuando fue detenido Vudú, y me costó, dije que estaba mal detenido procesalmente, sin duda. Ahora digo, no quiero hablar de los cuadernos, porque la verdad, aprovechándote que estás vos, prefiero hablar de filosofía, pero digo, un proceso que tiene a un empresario arrepentido, a un funcionario que dice que coimió, a un juez que fue Yarvide que dice que no investigó y a un lavador de dinero que dice que sacó el dinero. ¿No te parece que es sospecha bastante fundada de que hubo un fenómeno de corrupción? Insisto, que la justicia lo pruebe de un modo preciso. Cuando se termine de probar, cuando todas las instancias procesales se cumplan y efectivamente se ponga en evidencia que hubo un proceso legítimo y aparece un funcionario que ha sido corrupto, me parece que ese funcionario tiene que cumplir la pena a la que le sea impuesta. Pero, a ver, yo no puedo invalidar un proyecto político, un proyecto de sociedad, porque algunos funcionarios pudieron ser o no corruptos. Porque eso literalmente lo que hace es invalidar cualquier proyecto político. Salvo que la cúspide de ese proyecto estuviese involucrado en la corrupción. Yo no creo. ¿No crees en la inocencia, en la transparencia de Cristina? Absolutamente. Absolutamente. Creo, no solamente creo en la inocencia de Cristina, sino que me parece que el esfuerzo de Cristina ha estado puesto a disposición de recuperar un país profundamente lastimado, viciado, que hay un gran desafío más. Yo creo que de cara a lo que se viene, así como para Néstor la reconstrucción ética de la Argentina tenía que ver con la política de derechos humanos, a mí me parece que para Alberto Fernández, que estoy convencido que va a ser el próximo presidente,
no se trata solo de la reparación económica, que por supuesto eso es inmediato, ir a impedir que cunda la miseria y la pobreza en la Argentina. Pero hay algo que yo llamaría cultural simbólico, que es clave en la reconstrucción de la Argentina y donde yo mezclo allí una profunda transformación educativa que le hace falta a la Argentina y una impronta que tenga en lo cultural una dimensión clave, porque creo que es un lenguaje que atraviesa y revitaliza a una sociedad. Para cerrar este tema y Sí. hablar del otro, ¿la fortuna personal de los Kirchner no te provoca para una persona Sí. modesta y Sí. austera, como vos quise decir, Sí. no te provoca ningún tipo de cuestión? A ver, es una pregunta, es buena pregunta. Si vos me decís cuál sería mi preferencia, a mí la palabra austeridad no me termina de convencer demasiado. Es una palabra rara la palabra austeridad. La palabra transparencia también es una palabra rara, porque son palabras que han sido utilizadas, sobre todo en el discurso político-económico, para hacer pedazos el salario en Europa, ¿no? Austeridad, transparencia, y me falta otra, pero que está ahí. Te liquidaban. Te liquidaban. Yo juzgo a una persona por aquello que construye. Si sus bienes personales son bienes bien habidos, yo no soy una persona rica, ni me planteé, ni me planteo, ni creo que sea el destino de mi vida acumular riqueza. Preferiría ir hacia una sociedad donde las cosas sean mucho más parejas, para todos. Si vos me preguntás, el liderazgo es una conjunción muy compleja de amor popular, de disposición individual, de experiencia, de razones y de sin razones. Todo eso constituye un liderazgo. Este programa tiene una excusa de hablar 45 minutos de muchos temas para llegar a este que es el que en realidad me importa, que frente a un profesor de filosofía, voy a pedir el permiso para preguntarlo como se lo pregunto a todos, es de una liviandad el modo de preguntarlo, pero no tengo más remedio. ¿Nos morimos y qué pasa? Nos morimos, a mí me fascina el tema de la muerte. No sé lo que pasa, pero sí sé que no hay vida si no defendemos el derecho a morir. En una sociedad que sueña ilusoriamente que la eternidad es un paraíso y que no se da cuenta que sin muerte no hay vida, sin muerte no hay deseo, sin muerte no hay sexualidad, sin muerte no hay amor. Es decir, la muerte nos constituye, pero no el deseo de morirnos. El deseo es vivir, pero vivir significa, en gran medida, saber que nos vamos a morir, y por eso amamos, y por eso intentamos dejar algo, y por eso a veces sentimos culpa, porque si fuésemos eternos no sentiríamos ningún tipo de culpa. La muerte está allí. Yo no soy alguien creyente, pero tengo una buena relación con ese mundo enigmático y fascinante que es el mundo de las religiones, ¿no? Es claro. Uno siempre dice, escuchando a Sartre, que dice que la muerte es lo único cierto. Yo digo antes que algo pesimista, de un optimismo fenomenal, porque propone la acción y el perseguir el deseo, ¿no? Te doy un ejemplo. La célula cancerosa es la que olvidó morir, y al reproducirse infinitamente se devora a sí misma. Es una metáfora para pensar la relación entre vida y muerte. Si olvidamos morir, no vivimos. Un colega tuyo que es Darío Stanraiver. Gran amigo, lo sé. Sí. Él me decía, cuando yo esta pregunta la primera vez, no pasa nada. Y me dice, yo no sé si me estoy poniendo viejo, que empiezo a desear. Claro, ahora cumplió ya 50 ahora, claro. Está jovencito todavía. Digo, ya entendí qué pensás. ¿Y en el orden del deseo, te genera alguna cosa de un deseo de que haya alguna otra cosa? ¿Después? Sí. Y a ver, a mí el enigma me encanta, ¿no? La lógica del misterio. Durante un tiempo me dediqué bastante, y ahora estoy reescribiendo para un libro futuro, meterme en el mundo de los cabalistas, en el mundo de los místicos, y obviamente que hay un misterio allí en la trascendencia que es único, pero a su vez también cada día me preocupa más la belleza de la inmanencia. Amo la naturaleza, amo el agua del arroyo cuando baja transparente, amo un árbol. Y creo que hay que hacer lo imposible, no para pensar en trascendencias demasiado lejanas, sino para pensar en inmanencias que están exigiendo
que hagamos algo si es que no queremos, no que simplemente la muerte siga sucediendo, sino que nosotros nunca más tengamos la oportunidad siquiera de que vos me hagas esta pregunta. Me gustó mucho la charla, mucho. A mí también. Habrá segunda parte porque... Cuando quieras. Prometo que empiezo de atrás para adelante. Arrancamos por acá y después vemos si hablamos de... Dale. de que... Te dejo el libro. Me encantó, lo recomiendo. Dale. La Sociedad Invernadero, Ricardo Forster. Gracias por haber venido. Gracias. Un placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.